oración. Bendito Padre, te damos gracias esta noche por la vida, por todas las bendiciones recibidas, por tus misericordias que son innumerables, inmerecidas, Señor. Estamos conscientes y por eso más las agradecemos. Queremos en este momento elevar nuestra oración pidiéndote por este tiempo que dedicamos para profundizar en el conocimiento de tu amor, de tus misericordias para con nosotros, a través de tu palabra, que tú redimas nuestro tiempo, sea fructífero. Preparamos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas para recibir, amar y atesorar tu palabra. Y sí necesitamos, Señor, de tu ayuda a través de tu Santo Espíritu para que todo ese aprendizaje, todo ese entendimiento sea llevado en obediencia a realizar acciones en nuestra vida que permitan que vivamos vidas agradables delante de ti, que podamos ser como joya de orgullo para ti, Señor. Eso te lo pedimos, te lo rogamos por nuestro precioso Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues la palabra que escuchamos este domingo, donde recibíamos una invitación a conocer la palabra de Dios de una manera profunda, de una manera comprometida, quiero decirles que a mí me motivó inmediatamente a buscar más de esa palabra. Yo pienso que a pesar de que escuchemos algunos versículos, algunas porciones, muchas veces, necesitamos permanecer en esa búsqueda, porque solamente en un momento breve de estar en contacto con esa palabra y de esa necesidad y de esa hambre y de esa búsqueda, va a llegar la revelación. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, debiéramos de estar, quizá, como dice la misma palabra, que deberíamos estar hablando con cánticos e himnos espirituales. O sea, nosotros ya, cada pregunta debiera ser en base a una porción de la Biblia y cada respuesta debiera ser en base a una porción de la Biblia. Y sería un diálogo, además de hermoso, muy edificante. No daría lugar a contiendas, no daría lugar a divisiones, a muchas cosas que nuestras propias palabras sí crean. Bueno, pues entonces, profundizando en esta intención de ver algo más acerca de la palabra, encontré varios aspectos que posiblemente también son del conocimiento de todos, pero que cuando se sistematiza el aprendizaje, el conocimiento, nos permite como retener más esa esencia. Entonces, vamos a ver varios aspectos de la palabra. Para mí, yo creo que con el primer punto sería más que suficiente y al final creo que ese punto encierra todos los demás. Y es que la palabra tiene un poder creador. La palabra es creadora. Y esto lo vemos nosotros en Génesis 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y ahí no nos está hablando de una visión pequeña como nosotros tenemos de la tierra y su cielo. Está hablando del universo y contenido dentro de ese universo, nuestro planeta que nosotros habitamos. Los científicos hablan que en todo lo que existe está relacionado el espacio, la materia y el tiempo. Y vemos que aquí en el primer versículo de la Biblia, escrito hace miles de años, se mencionan esos tres principios de todo lo creado, porque dice en el principio, lo cual nos está hablando de tiempo. Creó Dios los cielos, que es el universo, o sea, el espacio, y la tierra, lo cual es la materia. Entonces, vemos que aún hace tantos años, cuando la ciencia estaba pues en un nivel mucho menos desarrollado que hoy en día, la sabiduría, el conocimiento de Dios que guiaba a escribir estas palabras, pues ya lo tenía todo. Entonces, ese contenido viene de ahí, de la mente de Dios. Y vemos que por medio de la palabra se creó todo, ya más detalladamente ahí mismo en el libro de Génesis se habla de cómo se daba orden a las aguas a que produjeran seres vivos, a la tierra a que produjera hierba y árboles, y a los árboles que contuvieran fruto, y en ese fruto que contuviera semilla. Entonces vemos que la palabra de la nada, con su propio poder creador, hizo que todo lo inexistente se volviera una realidad que es la que nosotros conocemos hoy en día. Entonces les diría que simplemente esa característica a mí me parece que debería de bastarnos para buscar y conocer y poner en acción la palabra de Dios en cada oportunidad, porque estaríamos creando éxito, oportunidades, relaciones, no sé, todo lo que el hombre puede desear, soñar, ambicionar, estaría siendo creado por medio de ese poder que tiene la palabra. También en Romanos 12:2 se nos hace una invitación que dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la palabra, otra característica que tiene es que tiene un poder transformador. Por medio de ella, logramos hacer en nuestras personalidades, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestras vidas, unas transformaciones profundas y totales. Conocemos personas, testimonios que han dado personas que en un tiempo fueron pues muy apartados de la voluntad de Dios, de lo bueno, llegando inclusive a veces hasta a tomar vidas, que cuando esa palabra de Dios llega a su vida, le permiten entrar en su mente, cambiar todo lo que ellos habían mantenido en esa mente por años, cambiar su perspectiva, cambiar sus esperanzas, cambiar sus propósitos, se convierten en otra persona completamente diferente que jamás podríamos imaginar
que tendría algo que ver con lo que fueron en su pasado. Y eso es porque la palabra tiene un poder de transformación total. Eso deberíamos permitirle también hacerlo en nuestras vidas, porque aún los que quizá nacieron dentro de una familia que ya los principios de la palabra los regía, aún ellos, al igual que todos, tenemos áreas en que por nosotros mismos no podemos y tenemos que recurrir a ese poder de Dios para que haya transformación en nosotros. Otra característica es que tiene un poder sanador. El Salmo 107, versículo 20, dice que Dios envió su palabra y los sanó. No dijo que envió su gloria, que envió, no sé, ángeles, que envió. No, envió su palabra. Y al recibir sus hijos su palabra, ese hecho fue el que los sanó. Y nosotros, si recordamos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pues eso es lo que pasó. Nosotros estábamos enfermos de pecado. Y simplemente al recibir la palabra de Dios en esas buenas nuevas del Evangelio, fuimos sanados de tal forma que pasamos de muerte a vida. Eso es una sanidad completa. Y ese mismo poder sanador se puede manifestar también en otras áreas de nuestra vida. Entonces, vemos que el hablar la palabra de Dios va sanando problemas internos y también problemas físicos. El siguiente punto es que a través de la palabra recibimos sabiduría. En Proverbios 2:6 nos dice que Jehová da la sabiduría. ¿Cómo la da? Pues a través de su palabra. No podemos tener sabiduría si no conocemos la palabra de Dios. Mientras nos enriquecemos con la palabra de Dios, como decía yo en un principio, el estar constantemente hablando, oyendo, leyendo la palabra, es lo que en un momento dado va a traer esa chispa de revelación que hace que esa palabra se convierta en sabiduría. Vemos, por ejemplo, que en Primera de Reyes 3:9, Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar al pueblo. Y esa petición a Dios le agradó. Y porque él pidió eso, Dios le bendijo abundantemente. De igual manera, nosotros, si buscamos la sabiduría de Dios, sin limitaciones, porque yo aquí pienso que el error de Salomón fue que lo limitó a solamente sabiduría para gobernar. Y esa sabiduría sí la tuvo, pero le faltó sabiduría en muchas áreas de su vida. Entonces nosotros, yo creo que deberíamos esperar, querer, solicitar sabiduría, pero sin límites, en todas las áreas de nuestra vida. Y así Dios podría bendecirnos abundantemente, porque se agradará también de esa búsqueda de nosotros. En Santiago
1:5 nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, todo lo que tenemos que hacer es pedirla. Pedirla y se nos dará. Yo creo que por mucho que sepamos o que consideremos que sabemos, no sé si una persona que haya dedicado su vida a estudiar profundamente y crea que lo sabe todo, yo creo que aún así, y no es que yo lo diga, la palabra lo dice, aquel que cree que sabe aún no sabe las cosas como las debería de saber, ¿sí? Porque además hablaba yo de que si nos mantenemos constantes, aunque sea unas porciones, unos frases de Dios que ya conocemos, si no las rechazamos diciendo, ay, eso ya me lo sé, eso ya lo oí, sino, esta palabra, vamos a ver qué nos trae esta vez, porque la revelación de Dios en cuanto a una misma palabra se va profundizando y se va expandiendo. Entonces, nosotros aún y cuando todo el tiempo estuviésemos realmente buscando esa sabiduría en la palabra de Dios, cada vez iría creciendo, nunca llegaremos al momento en que digamos ya se terminó esta abundancia. Otro punto es que la palabra produce en nosotros fe. Sabemos que la fe, algunos decimos que es la moneda celestial. La única forma en la que podemos conseguir todas las promesas de Dios, toda la riqueza, todas las bendiciones celestiales que hay para nosotros, es por medio de la fe. Pero también sabemos que el hombre por naturaleza es como incrédulo, como que siempre lucha con la duda. También, si tenemos oportunidad, en algún momento haremos una exploración profunda de lo que son las dudas, por qué son y cómo vencerlas. Desde luego que todos sabemos que la duda se va a vencer a través de la fe, pero la fe no es algo que podamos decir, sí quiero, sí tengo, deme 50 pesos. No, es difícil de alcanzar esa fe. Esa fe va creciendo como un músculo, pero es necesario que estemos en contacto con la palabra porque así lo dice. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otras versiones dicen y el oír la palabra de Dios. Si nosotros estamos oyendo la palabra, lo comentábamos en una consejería que estábamos viendo la semana pasada, que cuando estamos nosotros formados por el mundo, en esa personalidad que el mundo nos crea, y empezamos a escuchar la palabra y lo que las guías y las orientaciones que nos da, la primera respuesta es de rechazo, porque es completamente contraria a la enseñanza del mundo en la que hemos vivido por muchos años. Entonces, ese rechazo solamente se puede vencer oyendo la palabra, analizándola, dándole la oportunidad de que muestre que esas cosas que conforme a esa mentalidad mundana nos suenan ilógicas, comprobamos que en realidad son las mejores, las más efectivas, las más veraces. Pero eso toma su tiempo. Entonces, paso número 1, hay que estar escuchando la palabra para que pueda producir esa fe que es necesaria en nuestras vidas. La otra característica que tiene la palabra
es que a través de ella Dios nos da protección. En el Salmo 91:2 nos dice: esperanza mía y castillo mío, en ti confiaré. Y aquí estamos hablando de la esperanza, porque cuando estamos en un problema, en una situación difícil, en una angustia, lo único que nos sostiene es una esperanza. Porque si nos basamos en la situación que estamos viviendo, pues quizá como muchas personas que no conocen a Dios, toman la puerta falsa de huir de la realidad de la vida, algunos a través de la locura, otros a través del suicidio, muchas formas que hay de escapar de las cosas que no podemos soportar. Pero los que tenemos una esperanza, eso nos es suficiente para mantenernos. Y castillo mío, porque a veces tenemos que protegernos. Y eso del castillo es que en tiempos de los reyes, cuando venía un ataque, la gente que vivía fuera del castillo, porque había quienes vivían en el castillo y servían en el castillo, pero la mayoría de la población, las que cultivaban los campos y todo, pues vivían afuera del castillo. Pero cuando venía un ataque, una invasión, un algo, todas las personas corrían al interior del castillo, porque esos muros anchos, altos, poderosos de piedra, eran los que los iban a proteger de esa amenaza externa. Y nosotros tenemos esa protección en la palabra de Dios. En cualquier circunstancia difícil, si nosotros hablamos la palabra de Dios, ella nos trae esperanza y se convierte en nuestro castillo, en el cual tenemos protección. También en Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí nos habla de muchas cosas que tienen que ver con la seguridad. Si nosotros estamos en un lugar seguro, como es esa gente que se refugia en el castillo, pues oyen afuera que vienen los jinetes que están cabalgando en sus alrededores, pero ellos se sienten tranquilos y seguros en ese interior de ese castillo, y entonces no debe haber temor, ¿sí? Y aquí, ¿por qué no debe haber temor en nosotros? Porque Dios dice: porque yo estoy contigo. Él se convierte en nuestro castillo. También otra característica de la palabra es que nos guía. Qué difícil es saber para dónde tomar camino. ¿Cuál decisión es la mejor? Yo pienso que toda nuestra vida es de decisiones. Ya lo he dicho algunas veces, que desde que abrimos los ojos empezamos a decidir si nos levantamos, si no nos levantamos, si nos bañamos, si no nos bañamos, si nos recogemos el cabello, si no nos recogemos, si nos vestimos de azul, si nos vestimos de verde. Decisiones, decisiones y decisiones. Y algunas decisiones son muy difíciles. Y a veces, aún la gente que nos quiere no sabe qué aconsejarnos. ¿Por qué? Porque como yo aconsejo a veces a algunas personas, yo habría hecho esto, yo haría esto. En esas circunstancias yo hice esto. Pero eso no quiere decir que a esa persona esas acciones les van a resultar iguales. Entonces, normalmente yo lo que digo es:
busca en oración la guía de Dios. Porque yo sé muy bien que a los discípulos, a unos les dijo ve y a otros les dijo no vayas. En algún momento les dijo habla y en algún momento les dijo calla. Y así estamos todos. A veces Dios nos va a decir ten y otras veces nos va a decir dame. A veces nos va a decir sí y otras veces nos va a decir no. ¿Y cómo vamos a saber cuándo es sí, cuándo no, cuándo movernos, cuándo no movernos? Solamente en la oración, buscando en su palabra su guía. Y entonces nos dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabemos que la lumbrera es la luna. Bueno, la luna y el sol. Si la lumbrera que está en nuestro camino es el sol, pues más fácil, ya nos quedó todo de día y vemos muy bien por dónde vamos. Y si es de noche y hay luna, también hagan de cuenta que está un buen reflector de luz. Entonces, cualquiera que sea la lumbrera en nuestro camino nos va a dar mucha luz sobre qué estamos pisando. Y lámpara es a mis pies, porque cada paso que vayamos dando, ella nos va iluminando. Nos previene si hay algo que no debemos, donde no debemos poner nuestro pie. Y bueno, eso está, este primer acercamiento que tuve a la palabra, encontré estas características, vuelvo a puntualizarlas. Sería que la palabra tiene un poder creador, tiene un poder transformador, tiene un poder sanador, tiene el poder de otorgar sabiduría, tiene el poder de crear fe en nosotros, nos brinda completa protección y nos sirve de guía ante cualquier circunstancia. Espero que nos haya quedado muy puntualizado y seguiremos profundizando más en este concepto de la palabra de Dios, ya que hemos sido invitados a buscarla con esa hambre y esa sed de sabiduría de parte de Dios. Padre hermoso, gracias. Gracias porque tú sabes lo que necesitamos, lo sabes mejor que nosotros mismos. Tú eres el que nos extiendes esa invitación. Conózcanme a través de mi palabra. Busquen esa palabra para que lleguen a comprender mis caminos, para que lleguen a comprender cuánto yo los amo, los procuro, me interesan. No quiero que sufran, quiero que vivan felices, que yo pueda tener libertad de derramar abundante bendición sobre sus vidas, que nada les robe esa bendición, esa paz, ese gozo, la seguridad del amor que yo les tengo, que su fe sea prosperada, sea madurada, fortalecida, que no duden más, que puedan tomar decisiones sabias, que nunca tengan que arrepentirse de lo que hicieron o de lo que no hicieron, porque yo les voy a dar el buen consejo, el mejor consejo, el único consejo. Gracias, Padre, porque tú procuras eso para nosotros y nos lo haces llegar a través de tu palabra. Queremos sentir esa hambre y esa sed de tu palabra que nos haga acercarnos a buscar cada vez, cada momento. Nos despedimos con gozo esta noche de este tiempo. Nos vamos con gozo porque nos llevamos una convicción firme de seguir buscando en tu palabra para conocerte cada vez más. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro precioso Salvador. Amén.